hogares. Vemos que la tecnología a lo largo del tiempo ha ido aumentando de una manera pero tan increíble que hoy en día el maestro, aquel que cuida a la mayoría de los padres, de los hijos que son pequeños aún, es un celular, una computadora. La tecnología en sí se está encargando hoy en día de educar a nuestros hijos. Y es un grave error que hoy en día nosotros podemos ver en nuestra sociedad. Los valores los podemos dividir como por ejemplo en valores morales, en valores espirituales, que son las dos partes más importantes de la vida de una persona. Si usted recuerda lo que antes se enseñaba en los hogares, tal vez con un poco de violencia, porque los padres antes no hablaban como hoy en día tanto a los hijos, sino que más era directamente, si usted no obedecía una orden, era con la vara o con el cinto, para que usted pueda aprender que no tiene que mentir, por ejemplo, que no tiene que tomar lo que no le pertenece. Son valores que nosotros tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos. Hoy en día ya no se enseña. Hoy en día las leyes y todo lo demás protegen al infractor más que a aquella persona que tiene la razón. Si usted golpea a un niño o le da su merecido porque hizo algo indebido, hay leyes que van en contra de eso, que el niño se puede traumar, que puede ocasionarle daños graves en el futuro, y por lo tanto no está permitido eso. Sin embargo, vemos que en la antigüedad se enseñaba y se educaba a los hijos de manera diferente, y aquellas generaciones que ya prácticamente ya están muriendo por la edad muy avanzada, ahí van perdiéndose también todos aquellos valores. Hoy en día los niños ya no respetan al papá, a la mamá. Los niños tienen una mala educación porque los valores no se enseñan en el colegio, no se enseñan en un kinder, no se enseñan en una guardería. Los valores se tienen que enseñar dentro del hogar, dentro de la casa. ¿Y quiénes son los encargados de inculcar los valores? Es el papá y es la mamá. Muchos dirán: pero pastor, mi padre, mi madre nunca me enseñó a respetar, nunca me enseñó a amar, porque nunca también me dio amor. Hay muchas familias, muchas personas que hoy en día todavía sufren la falta de amor de un padre, de una madre, porque no se criaron con ese amor que necesitaban para ser buenas personas. Y donde hemos leído en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el verso 17, dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los que hoy en día hemos conocido la palabra de Dios, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Y lo que tal vez nuestros padres no nos enseñaron antes, el Señor hoy nos está enseñando a ser mejores personas. Y nosotros como padres de familia, por la experiencia que tenemos que aprender a inculcar esos valores a nuestros hijos. Hoy en día los jóvenes ya no respetan. Pasan por tu lado, no te saludan, no te dicen buen día, buenas tardes, nada de eso. Yo recuerdo cuando era más pequeño, mi papá me sabía llevar al campo donde él había nacido, y todavía en aquellos años, cuando usted pasaba por la calle, la gente te saludaba sin conocerte. Buen día, buenas tardes. Todo era con respeto, y esos valores ya no existen hoy en día. Hoy en día la gente, si te puede golpear, te golpea sin motivo. Si te tiene que chocar, te choca sin motivo. Porque la gente hoy en día, ¿qué tiene en su corazón? Odio, soberbia. Porque eso aprendieron dentro de su propio hogar. Porque mucha gente cree que el dinero te da autoridad para pisar a los demás. Pero ¿dónde se perdieron esos valores? Dentro del hogar, dentro de la familia. Mira una definición, por ejemplo, de los valores. Son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, como hombres y como mujeres. Entonces son actitudes que nos ayudan a nosotros a ser hombres respetables, mujeres respetables a las hermanas. Otra definición: los valores son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo, con el fin de alcanzar un beneficio global
como sociedad. ¿Será que existe hoy en día esto? No existe. Hoy en día el que está en el poder, ¿qué hace? Trata de salvarse a sí mismo y de amontonar riquezas para sí, sin importarle de los demás. Hoy en día nuestros gobernadores a nivel mundial ya no tienen amor en su corazón, que es un gran valor que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Hoy en día hay odio, hay rencor. Hoy en día se matan como si mataran a un animal, o peor todavía, sin importarle si hay un niño en ese lugar, no interesa. Entran a robar a una vivienda y matan al que encuentran en su camino sin tener misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona es un delincuente? ¿Por qué ese joven está en las drogas? ¿Por qué está en malos caminos? Porque dentro del hogar se ha perdido el enseñar, el inculcar los valores a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos tienen hijos pequeños hoy en día? Y usted dirá: pastor, yo no tengo tiempo para enseñarles. Me levanto bien temprano en la mañana, prácticamente en la madrugada, y llego cansado a mi casa. Llego agotado. ¿Quién le enseña valores? Nadie. Pueden ver en el internet lo que quieran, cualquier cosa. Los dibujos infantiles hoy en día te enseñan a matar, a pelear, a creerte que eres superior que los demás. Eso se aprende hoy en día en los dibujos animados. Y el papá, ¿qué hace para que el niño no moleste? Le pone ahí en el celular o en el internet los dibujos animados, ¿verdad? ¿O estoy mintiendo? Esto se pone. Y esos son los maestros de aquellos pequeños. Y el día de mañana, cuando ese niño comienza a crecer, se hace adolescente, lo primero que compra no es algo para comer, es una bebida alcohólica, es droga, es un arma, algo para dañar a alguien, porque lo ha visto, lo ha aprendido cuando era niño. Y nosotros como padres estamos centrando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en algo que es necesario, pero que no es lo más importante, que es el trabajo. ¿Cuántos trabajan de sol a sol? ¿Cuántos se preocupan porque la siembra no está bien o porque el trabajo no marcha bien y las 24 horas estás pensando en eso? Y cuando un niño viene para pedirte tal vez algo, para que tú le prestes atención, simplemente le gritas, le hablas mal, lo mandas afuera. O si tienes hijos más grandes, le dices: ve y cuida al niño. Pero tú como padre has perdido el amor hacia tus propios hijos. Y hoy en día dentro de la iglesia nos preguntamos: ¿por qué ese joven es así? ¿Por qué ese joven está violando, está matando, está robando? ¿Sabe por qué? Porque el papá y la mamá no cumplió lo que tenía que cumplir dentro de su casa, su obligación como padre. Lo más triste de esto, ¿sabe qué es? Es que nosotros no sabemos reconocer. Y decimos: no, yo hice todo lo que pude por él. Claro, le diste comida, le diste vestimenta, le diste estudio, un techo para que viva. Pero son cosas que van a perecer. Son cosas que un día se van a terminar y van a quedar aquí en la tierra. Pero lo más importante que nuestros hijos tienen que saber es amar primeramente a Dios con toda su mente, con todo su corazón. Y cuando un niño, un joven, un adolescente sabe amar a Dios, obviamente va a saber también amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire qué importante es los valores. Son aquellos aspectos positivos, no negativos. Son cosas positivas que usted le tiene que enseñar a su hijo. Honrar primeramente a Dios. Honrar a Dios es un valor espiritual. Tener amor al prójimo. Honrar a su padre, a su madre. No mentir, no robar, no defraudar. Son valores espirituales y también morales que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les mencionaba un principio. Hoy en día uno puede leer y se puede enterar que mucha gente, cuando habla con un psicólogo o tiene una charla para poder mejorar su vida, uno de los grandes problemas, el por qué no puede ser un buen padre, una buena madre, es por las cosas que acarrea desde su niñez. Por cómo tu padre, tu madre te trató cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. Si te golpeaban, hoy quieres hacer lo mismo con tus hijos. Si antes te maltrataban, hoy quieres hacer lo mismo con ellos.
Y es algo que queda guardado y grabado dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Y solamente Cristo puede cambiar y puede transformar aquello. Y por eso hemos leído que el Señor nos dice a través de su palabra que las cosas viejas pasaron y hoy todas las cosas son hechas nuevas, nos dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dónde se enseñan estos valores morales y espirituales? Dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa. El Señor un día habló y dijo que nosotros le deberíamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios de día y de noche, al acostarse, al levantarse, al caminar por la calle. Y el Señor dice, si es preciso que mis leyes y mis mandamientos estén en las paredes, en los postes, en los árboles, para que aquel niño lo pueda leer y pueda aprender y pueda conocer que solamente en el camino de Dios y conociendo la palabra de Dios nosotros podemos ser mejores personas cada día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? En el libro de Segunda de Samuel, vamos a leer capítulo 15 y el verso número 30, vamos a ver un claro ejemplo de un varón llamado por Dios, ungido por Dios, pero que tuvo grandes errores cuando fue padre. Como papá cometió miles de errores y fallas y tuvo que pagar muchas consecuencias. Segunda de Samuel, capítulo 15, el verso número 30 dice lo siguiente: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Este hombre que mató al gigante, que derrotó al oso y al león cuando era un adolescente nada más, un día tomó el lugar que le correspondía porque Dios lo había ungido como rey. Formó una familia, tuvo muchos hijos. Y un día dice la palabra de Dios que no lloraba porque había perdido una batalla. No lloraba porque había perdido su lugar en el reino, sino que este hombre lloraba porque uno de sus hijos estaba usurpando el trono que él tenía. Y nada era eso. Él tenía un hijo llamado Amnón, el cual un día dice que se enamoró perdidamente de una de sus hermanas, llamada Tamar. Fue tanto el amor que este hombre sintió por su propia hermana o media hermana, porque eran hijos de diferentes madres, que dice, llegó el punto que este hombre se enfermó de amor por Tamar. Y la Biblia dice que esta joven era muy linda, muy bella, y sobre todo era virgen, dice la palabra de Dios. Y Amnón se enamoró perdidamente de ella. Y él tenía el grupo de amigos que le acompañaban siempre a él. Y uno de ellos le dio una idea. Y Amnón dice, bueno, voy a tomar consejo de lo que tú me estás contando. ¿Cuál fue el plan que habían tramado él y sus amigos? De que él se sintiera enfermo, de que él se acostara en su cama, y cuando su padre David lo viniera a visitar, él le dijera que quería que su hermana Tamar lo cuidase y le diera alimento y estuviera con él para que él se pueda recuperar y pueda sanar de su enfermedad, de su supuesta enfermedad, porque no estaba enfermo, estaba fingiendo. Para empezar, vemos que ahí no había valores, no habían sido inculcados los valores en este hombre, porque estaba mintiendo, porque estaba empezando a tramar algo que iba a ser terrible en el futuro y que le iba a ocasionar a él la muerte. Luego vamos a ver más adelante. Dice que Amnón tramó todo esto. Fue su hermana a cuidarle, a darle alimento, y ahí este hombre se declara a su media hermana y la viola y tiene relaciones con ella. Esta joven se sintió totalmente mal. Se fue llorando donde estaba su otro hermano Absalón y le cuenta todo lo que había acontecido. Y Absalón dice que se llenó de odio, de rencor, otro hermano de Amnón.
Y pasaron 2 años y su padre David simplemente le reclamó, pero no hizo justicia. Y Absalón dice que se enojó de tal manera tanto que planeó matar a su hermano. Un día lo invitó a una fiesta, no le dijo absolutamente nada, lo emborrachó y lo mató. Vemos que ahí tampoco había valores. ¿Qué estaba pasando con aquel hombre que se inspiró en tantos salmos tan hermosos que nosotros podemos leer? Un hombre que cuando clamaba a Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Muchas veces nosotros creemos que con orar, con clamar y llenarnos del poder de Dios es más que suficiente, pero nos olvidamos de una tarea muy, pero muy importante que Dios nos ha dado: la educación de nuestros hijos. Enseñarles el amor, el respeto, la fe, todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Si tu padre, tu madre no te enseñó, nunca te habló de esos valores, Dios ahora a través de su palabra te está transformando, cambiando y te está enseñando que para ser salvo tienes que tener valores espirituales y morales, y de esta manera Dios va a bendecir tu vida y tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive, queridos hermanos? Pasaron 2 años y Absalón mata a su hermano Amnón. Después de un tiempo, otro hijo de David, llamado Adonías, planea quitarle el trono también a su padre. ¿Qué estaba pasando en esa familia? Según la palabra de Dios, David tenía 8 mujeres y muchísimas concubinas. Y en cada uno de ellas tenía hijos. No sé cuántos hijos tenía, muchos hijos. Pero aquí vemos en 4 de ellos nada más no había valores, no había respeto, no había amor, no había honra a su padre, no había honra a sus hermanos, mucho menos a Dios. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba aconteciendo? Aquel hombre que vencía batallas, aquel hombre que se enfrentó al gigante cuando era simplemente un adolescente nada más. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Dónde se descuidó de su familia? Dios siempre lo respaldó en cada batalla. Al final del tiempo, este hombre David, este rey, ya con muchos años de edad, un día se encuentra en un palacio gigante, en una habitación donde todo era de los mejores materiales, rodeado de oro, de muchas riquezas, pero totalmente solo. No estaban sus mujeres, no estaban sus concubinas, no estaban sus hijos. Y este hombre, a punto ya de morir, solo y triste en ese lugar, algo había estado haciendo mal durante toda su vida. Se olvidó de lo más importante, que es su familia. Hoy en día, tú como padre, como madre de familia, ¿qué estás sembrando dentro de tu casa? Porque la Biblia dice que hay una ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro, tengo que cosechar. Y si no estoy sembrando, pues nada voy a cosechar en el futuro. Los años pasan volando, queridos hermanos. Yo me recuerdo que ayer tenía 20 años, hoy ya tengo más que eso. El tiempo pasa volando. Hoy tus hijos son pequeños, lo tienes en brazos, lo llevas de la mano. Mañana, cuando te des cuenta, ya va a ser un joven. Y cuando tú le quieras inculcar valores morales y espirituales, no te van a obedecer. Cuando le digas, hijita, hijito, vamos a la iglesia, no, papá, no, mamá, yo tengo reunión con mis amigos, tengo fiesta, me tengo que divertir, soy joven, tengo que salir, tengo que hacer mi vida. Y si la mamá le está queriendo obligar, ¿qué hacen los hijos de hoy en día? ¿Qué hacen? Antes el papá se sacaba el cinto, ¿verdad? O tomaba la vara o el rebenque. Hoy en día, ¿cómo es? Hoy en día los hijos toman el rebenque y le dicen al papá, a ver, tócame, a ver, obligame si puedes. Y como les comenté a un principio, las leyes están a favor del malcriado, del violento. ¿Pero por qué? Porque los padres hoy en día se han olvidado de inculcar esos valores. Hoy en día aquellos hijos que se comportan de esta manera, el día de mañana van a ser padres de familia. El día de mañana serás una mamá, un papá, y vas a tener hijos. Y los que hoy estás sembrando como hijo,
lo vas a cosechar como padre el día de mañana. Todos nosotros queremos que nuestros hijos sean los mejores, el mejor profesional, que trabaje en la mejor empresa, que prospere, que tenga su familia, que sea respetado. Y cuando alguien te pregunte de tu hijo o de tu hija, tú le digas: no, mi hijo es un ingeniero, mi hija es una abogada, un licenciado, tiene su casa, tiene sus autos, tiene su familia. Y cuando la gente te mira, tú sacas pecho porque tu hijo tiene todo. Pero ¿de qué sirve que tenga una profesión, de que tenga lo material, si su alma está perdida? Un día cada uno de nosotros estaremos delante del Señor y a Él daremos cuenta de lo que hicimos con nuestro pequeño rebaño. Tal vez sean 3, 4, 5, 6, no sé cuántos hijos tienes. Ese pequeño rebaño que Dios nos ha regalado, en su tiempo le dimos amor, en su tiempo le enseñamos los valores morales y espirituales, en su tiempo le enseñamos a caminar por el camino verdadero que Dios nos ha mostrado a nosotros como padres. Esos valores que usted ha enseñado, el día de mañana van a dar fruto. Usted dirá: pastor, mis hijos se han apartado del camino de Dios. No te preocupes, sigue orando, sigue ayunando. Esa palabra que un día fue sembrada en ese corazón, esa palabra nunca va a morir. Esa palabra tiene que dar fruto porque la Biblia así lo menciona. La palabra de Dios así lo dice, que todo lo que Dios ha hablado tendrá que hacer y tendrá que transformar lo que tiene que transformar en nuestra familia. No es en vano que hoy en día tu hijo pequeño lo traigas a la iglesia, lo subas a la escuelita dominical. No es en vano, porque esa alabanza, ese verso bíblico que le enseñan ahí, el día de mañana va a golpear su corazón, va a golpear su mente. Y de aquí, no sé, cuando tenga 20, 25 años, un día dirá: yo recuerdo que un día cantaba esta alabanza cuando era pequeño. Yo recuerdo que un día sabía este verso bíblico. Y mire que yo tengo amigos así, que cuando hablamos, cuando nos vemos por ahí, como saben que yo congrego en una iglesia, me mencionan versos bíblicos, la palabra de Dios, me cantan alabanza, pero sin embargo ellos no asisten a una iglesia, no van a una iglesia, pero conocen la palabra de Dios. Esa madre, ese padre que un día a ese niño lo llevó a la iglesia y lo tenía por ahí sentado, correteando dentro de la iglesia. Tal vez tú no te das cuenta, piensas que tu niño está perdiendo el tiempo, está jugando nada más, pero está escuchando la alabanza, la palabra que está siendo predicada. Por eso no es en vano traer a nuestros hijos a la iglesia. Y el día de mañana, tarde o temprano, el Señor va a traer a aquel joven, aquel hombre, aquella mujer a la iglesia y dirá: yo recuerdo que mi madre me enseñaba, que mi padre me enseñaba. No es en vano nuestro sacrificio. ¿Cómo podemos rescatar los valores en la familia? Comenzando a partir de ahora. Tal vez usted diga: pastor, yo llegué a la iglesia con mis hijos ya jóvenes, grandes. Obviamente no le vas a poder inculcar valores, no le vas a poder obligar a hacer ciertas cosas, pero si tu oración está presente delante de Dios, si tu clamor está presente delante de Dios. Un día Daniel presentó un ayuno de 21 días delante del Señor. Pasó el día 1, el 2, el 3, el 4, llegó el día 21 y no había respuesta para él. Y él perseveraba orando y ayunando, clamando por la causa que él había presentado delante del Señor. Y cuando ya se terminaba el último día del sacrificio, del ayuno y de la oración, tal vez en su corazón él decía: bueno, que se haga la voluntad de Dios. Dios no me respondió aún, pero será cuando Él quiera. Y en el momento menos pensado, el ángel de Dios descendió y le dice: Daniel, desde el primer día que tú propusiste en tu corazón presentar este ayuno, esta oración delante de Dios, ya Dios te escuchó y te respondió. Lo que sucedió, que Satanás se interpuso en nuestro camino y no nos dejó llegar, pero hemos peleado, hemos luchado hasta vencer, y aquí está tu bendición que tú has presentado o que has pedido delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
tu oración, tu ayuno, el asistir a la iglesia o el doblar tus rodillas cada día, cada noche ahí en tu cuarto, llorando tal vez por el hijo rebelde que está en el alcohol, en las drogas, y tú dices: Señor, mi hijo ya no tiene remedio, ya no tiene solución. Yo te digo de parte de Dios, como siervo del Señor en esta noche, que Dios ya respondió tu oración. Simplemente ten paciencia, persevera en aquello que tú has propuesto en tu corazón, porque Dios te dará la bendición para ti, también para tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Veamos un ejemplo de padres que se preocuparon por la educación de su hijo, María y José, los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo. 12 años de edad tenía nuestro Señor Jesucristo cuando fue al templo a adorar a Dios. Y de repente el papá y la mamá, María y José, buscaban a su hijo Jesús y no había aquel adolescente. Ya habían caminado de retorno a su hogar muchos kilómetros. José le pregunta: ¿dónde está el niño Jesús? ¿No está contigo? No, conmigo no está. Y no había en ningún lado. Preguntaron a la multitud, nadie sabía nada. Regresaron al templo. ¿Y dónde encontraron a aquel niño? Dice que estaba dentro del templo, hablando de la palabra de Dios a los rabinos, a los maestros. Vemos un claro ejemplo de un padre, una madre que le enseñaron valores espirituales a su hijo. Usted dirá: no, es que él era el hijo de Dios y tenía que saber. No, él nació en carne y sangre en la tierra. ¿Quién fue el encargado de enseñarle, de instruirle? Su padre y su madre. Obviamente el Espíritu de Dios estaba con ellos y le ayudaban a este niño a que crezca no solamente en estatura, sino también en sabiduría. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, y hacernos una autocrítica cada uno de nosotros: ¿dónde están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? ¿Conocen, saben un verso de la Biblia? ¿Cantan alabanzas? Son cosas que nosotros le tenemos que enseñar a ellos. No pretendas que el pastor lo haga, no pretendas que la maestra lo haga en el colegio o aquí en la iglesia. Nosotros como padres de familia lo tenemos que hacer. Si hoy en día tu hijo ya es joven, ya es independiente y tú no lo puedes dominar, pues ya cumpliste lo que tenías que hacer, le enseñaste la palabra de Dios. Ahora, ¿qué te queda hacer como papá, como mamá? Simplemente orar cada día, cada mañana, como lo hacía Job cuando iba al monte santo de Dios y presentaba holocausto en favor de sus hijos, y le decía: Señor, tal vez mi hijo falló, pecó delante de ti. Tal vez mis hijas pecaron delante de ti. Hoy presento este sacrificio delante de ti para que perdones sus pecados. Un padre que se preocupaba por sus hijos. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿oramos por nuestros hijos? ¿Ayunamos por nuestros hijos? Estamos cada día pendientes de lo que ellos están haciendo. Es que, pastor, no me obedecen, no me hacen caso. Yo les hablo, les digo, pero ellos hacen lo que quieren. Está bien, no te preocupes. Cumple tu papel de padre y de madre y deja lo demás que Dios lo haga, porque nosotros no vamos a transformar ni cambiar nada. Dios lo hará, y así lo menciona en su palabra el Señor, que las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? David perdió como padre. Solo Dios tendrá misericordia de él en el día del juicio final. José y María cumplieron su papel, su rol de padres. Hicieron lo bueno delante de Dios. Vemos otros casos en la palabra del Señor. Jacob, su papá y su mamá. El papá le enseñaba lo correcto, la madre lo desvió a tal punto que engañó a su propio padre. ¿Qué estamos enseñando dentro de nuestro hogar, de nuestra casa? Es la pregunta. Leer la Biblia cualquiera lo puede leer. Predicar cualquiera puede predicar, si tiene estudios, si tiene la capacidad de poder entender la palabra de Dios. Una cosa es predicar, otra cosa es aplicar en nuestra familia. Mucha gente sube al altar, lee libros, sin tener hijos predican y enseñan cómo educar a los hijos.
¿Será que se puede aprender a educar un hijo con un libro? La experiencia nos hace aprender cómo educar a nuestros hijos. Lo que tú vives diariamente. ¿Cómo puedo hablar de un padre, de una madre cuando yo no soy padre? Es difícil, es imposible. Podemos leer, pero no podemos enseñar con experiencia. No podemos ayudar con experiencia. Tú puedes subir aquí y hablar sobre el matrimonio, pero no tienes esposo, no tienes esposa. ¿Qué sabes del matrimonio? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Claro, es facilito, ¿no? Cualquiera lo dice. Cualquiera lo habla aquí en el altar y lo dice. Pero usted que tiene su esposo, que tiene su esposa, ¿cuánto lucha día a día para intentar agradar a la persona que está a tu lado? No es fácil. Por supuesto que el amor de Dios nos ayuda a cambiar, a transformar todo lo que está mal. Y muchas veces tenemos que hacer lo que hizo Pablo o lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo: tengo que morir yo para que Cristo viva en mí. Y muchas veces dentro del hogar, nosotros como padres, muchas veces tenemos que morir hablando de algo espiritual para que nuestros hijos surjan también. ¿Cuántas veces usted se dejó de comprarse algo para usted, pero sí le compró para su hijo, para su hija? ¿Cuántas veces dejó de comer algo usted para darle a sus hijos porque no había más? Eso es morir a uno mismo para que el otro pueda crecer también. Y eso no solamente se aplica con nuestros hijos, también dentro del matrimonio, porque vemos que hay mucho egoísmo en el matrimonio. Si la esposa te hace algo, tú le haces peor. Si el esposo te hace algo, tú le haces el doble. Entonces, ¿en qué se ha convertido el matrimonio? En una batalla. A ver quién va a vencer. ¿Quién tiene más bombas nucleares para destruir al otro? Y usted ve, ¿no?, en su corazón: a ver, yo aquí tengo una bomba nuclear, con esto lo despedazo a mi esposo, a mi esposa. Y la familia no es eso. La familia es un regalo de Dios. Así nos menciona la palabra del Señor. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas sobrellevar. Dios nunca te va a dar una familia para que se pierda, para que te haga daño o para que tú vivas una vida infeliz aquí en la tierra. No, lo que Dios te ha dado es algo bueno, algo saludable, algo que te va a ayudar a ser un hombre, una mujer realizado aquí en la tierra, como padre y como madre de familia. Simplemente tenemos que luchar por nuestros hijos, luchar por nuestra familia, y el enemigo nunca podrá derrotarnos cuando nosotros estamos unidos en oración y en ayuno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive, queridos hermanos? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 40 años caminó en el desierto. ¿Qué sucedió con esa generación que había perdido los valores morales y espirituales? Dice que el Señor le dijo a Moisés: ninguno de estos va a ver la tierra prometida, porque han blasfemado a mi nombre, se han apartado de mi camino, han hecho lo malo delante de mí, dijo el Señor. Ninguno de estos entrará a la tierra prometida. Todos van a morir. Y toda aquella generación murió en aquel desierto, sin entrar a la tierra prometida. Pero toda la descendencia que había nacido durante los 40 años, el Señor le mandó a Moisés que fuesen circuncidados, cada uno de ellos. Y esa nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. Lo llevemos al ámbito espiritual y familiar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir a esa generación rebelde. Hablando algo espiritual, no vaya a ir a matar a su hijo ahora, ¿no? Este es muy borracho y le corta el cogote cuando esté durmiendo. No. Estamos hablando de algo espiritual. Señor, que esta generación rebelde se quede aquí en este desierto, que muera aquí. Y les vuelvo a repetir lo que hemos leído, 2 de Corintios 5:17. ¿Será que tu hijo puede cambiar? Claro, la palabra sí lo dice. ¿Puede ser transformado? Claro que puede ser transformado. Tú tal vez lo miras y dices: no, este hombre no va a cambiar. 40 años y sigue alcohólico y dependiendo de ti, durmiendo bajo tu techo, comiendo del alimento que tú le das con tu trabajo. Ahora yo le digo, usted como padre, como madre, está haciendo algo mal. Tu hijo tiene 40 años y come de tu plata, come de tu comida y vive bajo tu techo. Claro, tiene todo. ¿Para qué va a trabajar?
tiene 24 horas para tomar, para estar con los amigos. El día que a él le falte un plato de comida, o que duerma en la calle debajo de un árbol mojándose y tomando frío, ahí va a decir, pero ¿por qué estoy aquí? Tengo que trabajar, tengo que tener algo para mí. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Pidió toda la herencia a su padre, y su padre le obedeció y le dio todo a este joven. Se fue, vivió perdidamente, malgastó toda aquella riqueza, y un día se ve él mismo comiendo de la comida de los cerdos. Y este joven reacciona y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy comiendo de la comida de los cerdos? Si allá en la casa de mi padre los jornaleros tienen casa, tienen comida en abundancia, tienen vestimenta, y yo casi desnudo y comiendo todavía de la comida de los chanchos. ¿Qué hago aquí? Reaccionó, se levantó y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. ¿No será que tus hijos, que ya tienen esa edad y que son totalmente grandes y que pueden trabajar, necesitan que usted le ayude a darse cuenta que están yendo por mal camino? Y usted dirá, Señor, ¿por qué no me respondes? Claro, ¿cómo Dios te va a responder si tienes un hijo de 40, 45 años todavía dependiendo de ti en tu casa? Hay muchos así, hay muchos así. Y todavía le reclamamos a Dios. ¿Por qué no te levantas como padre, como madre de familia y le dices, Señor, dame autoridad para que yo pueda reprender este demonio en primer lugar? No hablo de su hijo, hablo del demonio que tiene a su hijo así. Para que pueda reprender ese demonio que amarra y ata la vida de mi hijo, de mi hija, de rebeldía, de enojo, de ira, de contienda. Dame autoridad, Señor, y así mi hogar y mi familia pueda ser bendecida en tu nombre, Señor. Un día el Señor le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que tú ates en la tierra, ¿qué dice? Será atado ¿dónde? Allá en el cielo. Y todo lo que tú desates aquí en el cielo también será desatado allá en la tierra. Amén. Y si tú aprendes y pones en práctica esa palabra, lo vas a hacer. Vas a atar ese demonio, ese espíritu maligno, y lo vas a echar fuera de tu familia. Y le vas a decir, Señor, ahora sí estoy preparado o preparada para desatar las bendiciones para mis hijos, para mi familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Valores dentro de la familia: la fe, el amor, el respeto, el poder tolerarse el uno al otro. ¿Cuántos hermanos carnales no se soportan y están queriendo sacarse los ojos entre ellos mismos en sus propias casas? Porque no hay esos valores. Y yo sé que la fe, aquel valor tan importante espiritual, va a mover la mano de Dios, y todo lo demás Dios lo va a añadir a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Podemos glorificar al Señor con las palmas que sean bien, pero bien alegres, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase de pie, vamos a orar. Yo sé que hay mucho más para hablar de esto, simplemente les hablé el principio, pero hay mucho más para aprender acerca de los valores dentro de nuestra familia, y eso lo vamos a hacer en otra oportunidad.